Hola a todos, ¿cómo están? Hoy tenemos la clase número 2. Vamos a estar hablando sobre operaciones con conjuntos. En la clase anterior, en el video anterior, vimos algunos conceptos de conjuntos, cómo se representan los conjuntos, las notaciones que se utilizan para representar un conjunto y también para poder representar sus elementos o miembros, ¿verdad? Hoy entonces seguimos con operaciones con conjuntos. Vamos a ver la primera operación, es la intersección de conjuntos. Por ejemplo, si tenemos dos conjuntos A y B, se llama intersección de A con B al nuevo conjunto cuyos elementos pertenecen simultáneamente a A y también a B. Y se pueden denotar de la siguiente forma. Se utiliza este símbolo para denotar la intersección entre dos conjuntos. A intersección B se lee A intersección B. Y representando de forma a través de la definición de conjunto sería A intersección B es igual a X tal que X pertenece a y X pertenece a B. O sea que a ambos le pertenece el elemento, ¿verdad? Al utilizar la conjunción y significa que tiene que cumplir con la condición de que X pertenece a A y X también pertenece a B. X es la variable que representa el elemento de A o los elementos de A en este caso y los elementos de B. Ejemplo, sean los conjuntos A y B donde los elementos del conjunto A sean 2, 3, 5, 6 y los elementos de B sean 1, 3, 5 y 8. La intersección entre A y B sería el resultado 3 y 5, que son los elementos comunes entre A y B, ¿verdad? Una observación, la intersección de dos conjuntos disjuntos es el conjunto vacío. Conjuntos disjuntos le llamamos a conjuntos que no tienen ningún elemento en común, entonces su resultado sería conjunto vacío. En clase anterior, en el video anterior, ya vimos cómo representar un conjunto vacío. En diagrama de Venn representamos de la siguiente forma. Sean los conjuntos A y B, donde sus elementos son iguales al ejemplo anterior, de forma extensional representamos en la proyección anterior, entonces los elementos de A están dentro de este círculo y los elementos de B están dentro de este círculo. El área pintada es la solución de A intersección B. O sea que A intersección B, sus elementos serían 3 y 5, porque 3 y 5 coinciden que están en el conjunto A y en el conjunto B simultáneamente, ¿verdad? Luego de la intersección entre dos conjuntos tenemos la siguiente operación que es unión de conjuntos. Dados dos conjuntos A y B, se llama unión de A con B al nuevo conjunto integrado por todos los elementos de A y de B también. Esto se simboliza con este símbolo. A unión B se lee A unión B y por definición escribimos de esta forma. A unión B es igual a X tal que X pertenece a A o X pertenece a B. O sea que con tal de que X le pertenezca a uno de los dos conjuntos, entonces ya consideramos que es un elemento del nuevo conjunto formado por A unión B. Ejemplo, sean los conjuntos A y B donde sus elementos son 2, 3, 5 y 6 de A y de B 1, 3, 5 y 8. La operación A unión B sería todos los elementos de A y todos los elementos de B. Acá está ordenado de menor a mayor, pero igual puedo poner de forma desordenada. Puedo poner 2, 3, 5, 6, luego le agrego 1 y 8, ¿verdad? Sin necesidad de repetirse, ¿verdad? Los elementos. Entonces, unión de conjuntos. Entonces, no importa si está desordenado, yo puedo comenzar con el 3, puedo comenzar con el 8, con tal de que contenga todos estos elementos, entonces ya sería este conjunto que es A unión B, que es la operación entre esos dos conjuntos. En diagrama de Venn se representaría de esta forma. Todo el círculo de A y todo el círculo de B se pinta. Pintamos en color
gris. O sea que el área coloreada sería la solución de A unión B, un diagrama de Venn. Entonces todos los elementos que se encuentran en estas regiones pintadas serían los elementos del resultado de A unión B. Luego tenemos algunas propiedades de la unión y de la intersección. Tenemos tres propiedades. La unicidad del resultado. La unicidad del resultado significa que el resultado de la operación es único. O sea que si yo calculo el resultado de A intersección B y otra persona también lo hace, los resultados deben ser iguales. No puede ser un resultado distinto al otro si estamos hablando de la misma operación. Propiedad conmutativa. Esta es otra propiedad que cumple para la unión y también para la intersección. Si se cambia el orden de los conjuntos que se unen o se intersectan, el resultado no altera. Entonces, si tengo A intersección B, va a ser igual a B intersección A. También si tengo A unión B, va a ser igual a B unión A. Acá cambié el orden, primero era A intersección B, luego B intersección A. Esto se cumple también en la suma y en la multiplicación, por ejemplo. Si yo tengo 2 más 3, es lo mismo que 3 más 2. También 2 por 3 es igual a 3 por 2. En el primer caso decimos que el orden de los sumandos no altera la suma. Y en el segundo caso de la multiplicación del ejemplo, decimos de que el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? En el caso de que cumpla la propiedad conmutativa. La propiedad asociativa. Si en la unión o intersección de tres o más conjuntos se reemplazan dos de ellos por su unión o intersección, el resultado no altera. Esto significa de que si yo asocio, por ejemplo, A intersección B y luego hago la intersección con C, igual me va a salir si es que inicio asociando B intersección C. Acá sabemos que debemos comenzar resolviendo la operación que está dentro del paréntesis y luego lo que está afuera. Entonces, estos dos son iguales. También, si todos son unión, la misma operación aparece en toda la igualdad. Entonces, estos serían iguales. A unión B, unión C. Primero agrupo A unión B y acá agrupo primero B unión C. Y luego 1 con A. Y acá por último 1 con C. Acá es muy importante resaltar de que, por ejemplo, si hay una mezcla de operaciones dentro de una igualdad, ya no cumple la propiedad asociativa. Y esto vamos a ver a continuación, donde la combinación de operaciones no cumple la propiedad asociativa. Vamos a mirar este caso. A intersección B unión C. Acá copio igual a este. Las operaciones yo tengo que agrupar para saber en orden de jerarquía. Estos son iguales, tienen la misma jerarquía, por eso necesitan paréntesis. Entonces, si yo agrupo primero estos dos, A intersección B, unión C, esto no es igual a A intersección B, unión C. Estos no son iguales. ¿Por qué? Porque se mezclan las operaciones y la agrupación. Acá se agrupó la intersección primero y acá se agrupó la unión primero. Entonces, no va a tener resultados iguales, va a tener resultados distintos. Entonces, en este caso, podemos decir de que no cumple la propiedad asociativa si es que se mezclan las operaciones. Entonces consideramos que no son iguales. A intersección B unión C no es igual a A intersección B unión C si es que yo agrupo primero la intersección y luego la unión. Acá también, si agrupo primero la unión y luego la intersección, no va a ser igual a la anterior. Bueno, miramos la siguiente operación es diferencia entre conjuntos. Dados dos conjuntos A y B se llama diferencia entre A y B al nuevo conjunto integrado por todos los elementos de A que no pertenecen a B. La diferencia entre A y B se indica A menos B y de acuerdo con la definición sería A menos B. X tal que X pertenece a y X no pertenece a B. O sea que todos los elementos que pertenezcan a A que no pertenezca a B. Entonces sería el ejemplo, el mismo ejemplo de los conjuntos.
La operación A menos B serían todos los elementos de A que no estén en B. Los elementos que están en A y no están en B son 2 y 6. 2 y 6 están acá en A y no se encuentran en B. Los elementos que se encuentran en B y no en A sería B menos A. 1 y 8 se encuentran en B y no se encuentran A. O sea que acá no se cumple la propiedad conmutativa, o sea que A menos B no es igual a B menos A. Acá podemos ver los resultados. A continuación vemos en diagramas de Venn. Si yo quiero, por ejemplo, A menos B, entonces los elementos serían 2 y 6. En el área pintada está la solución. Los elementos serían 2 y 6. A menos B. Todos los elementos que se encuentran en A y que no se encuentran en B. 3 y 5 también se encuentran en A y en B al mismo tiempo, ¿verdad? Por eso no serían los elementos. B menos A serían todos los elementos que se encuentran en B y que no se encuentran en A. Sería representando en diagramas de Venn. Ahora vamos a ver las operaciones, algunos ejemplos de operaciones teniendo estos elementos. Acá tenemos estos elementos y vamos a calcular la intersección entre A y B, la unión entre A y B, la diferencia. Todo esto vamos a calcular con las operaciones. Sean A 2, 3, 5, 6, B 1, 3, 5, 8, el conjunto C 0, 3, 6, 8 y el conjunto D 0, 3, 5, 9. Sus elementos van a ser, estos son sus elementos y la operación entre A intersección B tiene los elementos 3 y 5 porque A intersección B serían los elementos comunes entre el conjunto A y el conjunto B. En este caso 3 y 5, acá también 3 y 5. A unión B serían todos los elementos de A y todos los elementos de B. Están 2, 3, 5, 6, 2, 3, 5, 6 y le agregamos 1 y 8 porque 3 y 5 ya repite. Y acá no hace falta repetir. A menos B serían todos los elementos de A que no se encuentran en B. 2 y 6 se encuentran en A y no se encuentran en B. Luego acá hay una combinación de operaciones, entonces hacemos primero lo que están dentro del paréntesis. Acá vamos a hacer A menos D primero. Todos los elementos de A que no estén en D serían A menos D serían 2 y 6. 2 y 6 están en A y no están en D. Luego voy a unir con C intersección B. Para ello voy a hacer primero C intersección B. C intersección B serían todos los elementos comunes entre C y B. Los elementos comunes entre C y B serían 3 y 8. 3 y 8. Luego voy a unir eso, que sería esta operación. Entonces, la unión serían poner 2, 6, 3 y 8. 2, 6, 3 y 8. Todos los elementos de este conjunto y todos los elementos de este conjunto. Ahora, este ejercicio dice A intersección D, unión C menos B. Primero hacemos la intersección entre A y D, que son los elementos comunes entre A y D. Los elementos comunes entre A y D son 3 y solamente 3, ¿verdad? Entonces, los elementos comunes entre A y D son 3 y 5. Acá me estaba fijando en el conjunto C. Los elementos comunes entre el conjunto A y el conjunto D son 3 y 5. 3 y 5. Entonces ponemos acá 3 y 5. Unión C menos B. C menos B serían todos los elementos que están en C y no estén en B. C y no estén en B serían 0 y 6. Porque 3 está también en el otro, ¿verdad? C menos B. 3 y 8 están en B, entonces C menos B serían solamente 0 y 6, ¿verdad? 3 y 8 están en el conjunto B. Luego me pide unir, entonces la unión sería poner 3, 5, 0 y 6. 3, 5, 0 y 6. Poner todos los elementos de acá, todos los elementos de acá también. Luego este ejercicio dice A unión D, intersección C menos B. Primero hacemos A unión D, serían todos los elementos de A y todos los elementos de D. Este y este. 2, 3, 5, 6 y le agregamos 0 y 9. Acá está. Luego vamos a unirle C menos B, todos los elementos que están en C y no estén en B. Serían igual a este 0 y 6.
Luego pide unir, entonces poner todo esto que están acá. 0 y 6 ya están dentro, entonces ya no hace falta volver a repetir. Este ejercicio es A menos D menos C intersección B. Ya tenemos A menos D que es 2 y 6. Todos los elementos que están en D y no se encuentren en D sería esto. Todos los elementos que están en A y no están en D sería. Y menos acá ponemos, la intersección entre C y B es 3 y 8. Elementos comunes entre C y B es 3 y 8. Voy a restar todos los elementos que se encuentren en este conjunto y no se encuentren acá. 2 y 6. Como no hay elementos comunes, entonces no le quitamos ninguno a este. Por último, este ejercicio. Acá tenemos paréntesis. Entonces, el D, que es un conjunto, ponemos así mismo otra vez sus elementos. Ponemos al lado la intersección. Y al lado vamos a poner el resultado de C menos B. C menos B serían todos los elementos de C que no se encuentran en B. C y no se encuentran en B. Sería 0 y 6, porque 3 y 8 se encuentran en B. Acá está 3 y 8. Por eso el resultado es 0 y 6 de C y C menos B. Sabemos que B menos C no es igual a C menos B, ¿verdad? Intersección me pide acá. La intersección sería el elemento o los elementos comunes entre ambos conjuntos. En este caso solo el 0 es el elemento común. Entonces ponemos 0 acá. Si fuese conjunto vacío, ya sabemos qué símbolo poner. Poner llaves sin poner nada adentro. O poner un circulito, una raya encima, ¿verdad? Uno de los símbolos se puede utilizar. Entonces hasta acá va las operaciones. Tenemos tres operaciones principales que son intersección entre conjuntos, unión entre conjuntos y diferencia entre conjuntos. Intersección son elementos comunes, unión serían todos los elementos de A y de B, y diferencia sería todos los que están en A y no están en B, por ejemplo si es A menos B. Y algunas propiedades más también vimos de las operaciones intersección y también de unión. Hasta acá va el video de hoy. Entonces nos vemos nuevamente la próxima clase y muchas gracias por la atención.